Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy probaremos dos adaptadores PCI Express para utilizar almacenamiento NVMe en la Raspberry Pi 5. Los modelos son el Geekworm X1001 y el Pi Moroni Base NVMe. Dos modelos sumamente interesantes que uno se utiliza por arriba a modo de HAT y otro, como su nombre lo indica, como base por debajo. Veremos las diferencias que hay, lo compararemos contra la tarjeta microSD y contra una unidad de estado sólido SSD con un adaptador SATA a USB 3. Todo a continuación. La Raspberry Pi 5 es la primera SBC o computadora de una sola placa de la marca de la frambuesa que nos ofrece un conector PCI Express para dispositivos externos. Anteriormente en Raspberry solo lo teníamos en el Compute Module. Es este conector que se encuentra en la parte trasera y se denomina FFC por Flat Flex Cable o cable plano flexible. Raspberry Pi entrega documentación detallada para que desarrolladores puedan fabricar placas de expansión para esta SBC. Cabe señalar que los usuarios solo tenemos una línea PCI Express generación 2.0 certificada, pero modificando un archivo podemos pasarlo a 3.0, con lo cual la velocidad aumenta. Pasemos a entender un poco mejor de qué se trata PCI Express, las líneas y generaciones. PCI Express significa Interconexión Express de Componentes Periféricos. Es un estándar de interfaz de alta velocidad para dispositivos como tarjetas de video o unidades de estado sólido. Quizás estés más acostumbrado a los conectores PCI Express de las placas madre. Por ejemplo, en esta imagen encontramos un conector PCI Express de 16 líneas, habitualmente empleado para la tarjeta gráfica, y dos conectores PCI Express de una línea. Además, en este caso el de 16 carriles es generación 4, mientras que los de un carril o línea son generación 3. Y como intuirás, cada generación es más veloz que la anterior. Pensemos en una línea como un juego de conductores, uno que va hacia el CPU o chipset y otro de regreso. En este gráfico vemos el ancho de banda para cada generación, desde la 1 a la 4. Y para 1, 4, 8 y 16 líneas. Si nos centramos específicamente en la Raspberry Pi y en el caso que podamos en la configuración pasar de generación 2 a 3, tendremos un ancho de banda teórico máximo de 984.6 MB por segundo, casi 1 GB redondeando, mientras que una PC de escritorio con la generación 4 para una tarjeta gráfica de 16 líneas, espectaculares 31.51 GB por segundo. Estas líneas PCI Express se conectan en definitiva con el procesador. Y es allí donde encontramos que el Broadcom PCM2712 dispone de una línea PCI Express y otras 4 que se conectan con el chip RP1. Es este el que maneja todos los otros dispositivos, como ser cámaras, Ethernet, Wi-Fi y USB, entre otros. Concretamente, en el conector PCI Express contamos con una sola línea certificada generación 2 que llevaremos a generación 3. Pasemos a ver los dos adaptadores PCI Express que dispongo para el video de hoy. El primer adaptador o HAT que veremos es este de la firma Geekworm, fabricado en China. El modelo es el X1001 y se entrega en esta caja de cartón. En su interior, en primer lugar encontramos esta bolsita con toda la tornillería necesaria, las torres de bronce para separar la placa y el cable plano flex de interconexión entre la Raspberry Pi 5 y el HAT. Incluye un instructivo a color que nos muestra la forma de montaje y los links para obtener información adicional. Finalmente, dentro de una bolsa antiestática tenemos el HAT, un circuito impreso con los conectores para interconexión mediante el cable plano, el conector para el NVMe y un tercer conector para alimentar el HAT externamente con 5 volts en caso que la unidad NVMe lo necesitase. Los componentes electrónicos son unos pocos de montaje superficial. Permite utilizar unidades tanto de 30, 42, 60 y 80 milímetros de largo. Para nuestro video, utilizaremos la más larga y habitual en PCs, el 2280. Tanto la calidad de la placa, soldaduras e impresiones se ven muy buenas y prolijas. El segundo adaptador PCI Express es de la firma Pi Moroni, fabricado en el Reino Unido y distribuido oficialmente en Argentina por la firma Ciranet. Debajo les dejo el link al sitio web de Ciranet, gente seria que apoya el canal, y les agradezco por facilitarme esta unidad.
En el interior del empaque, con cierre fácil, encontramos la placa, que aquí no podemos decirle HAT, más bien base, como indica Pai Moroni. Y la supuesta ventaja es que no cubre la circulación de aire del ventilador. Luego comprobaremos si esto es así. Aquí también permite utilizar las 4 medidas o largos de las unidades de estado sólido NVMe. También la calidad del circuito impreso, soldaduras e impresiones se aprecia de excelente calidad. Incluso el conector para el NVMe parece de mejor calidad. Se incluye también 4 patitas antideslizantes y autoadhesivas para colocar en la placa. El cable plano flex descentrado con el logo de Pai Moroni para la interconexión. Y finalmente, en una bolsita plástica, toda la tornillería y torrecitas para el montaje y fijación. En cuanto a la unidad de estado sólido NVMe M2, utilizaré de la marca Micron, modelo 2450 de 256 GB de capacidad, del tipo 2280, es decir, 22 mm de ancho y 80 mm de largo. Esta unidad es generación 4 y de 4 líneas, aunque por lo explicado antes solo llegaremos a aprovechar la velocidad de generación 3 y una sola línea. Un aspecto importante que debes verificar, y esto puede cambiar, de modo que te recomiendo revises antes de comprar un HAT o base NVMe, es la lista de compatibilidad de los SSD. Aquí en la web de Pai Moroni encontramos los modelos con los que fue probado, los que mostraron algún inconveniente y los que se deben evitar. En la wiki de Geekworm también se encuentra una lista de unidades de estado sólido no compatibles. Aquí vemos que principalmente son modelos de Western Digital y las listas seguramente se irán acortando conforme Raspberry Pi, con nuevas actualizaciones, mejore la compatibilidad. Antes de pasar al montaje del primer adaptador, quiero agradecer al patrocinador del video de hoy, los amigos de PCBWay, que hacen posible la realización del mismo. PCBWay es quien siempre elijo para todos mis proyectos, ya sea solo la fabricación del PCB o el servicio de ensamblado. PCBWay provee una solución completa. Lo elijo principalmente porque dispone de un excelente servicio, rápido. Las placas se fabrican en 2 días, con costos muy buenos y múltiples opciones de envío. Ingresas a la página, subes tu diseño, seleccionas entre las múltiples opciones para que el producto final sea totalmente personalizado y a la medida de tus necesidades. Además de PCBs, ofrecen servicio de mecanizado CNC, corte láser para chapas de metal y plegado, impresión 3D y también inyección y moldeo por vacío. Muchas gracias PCBWay por apoyar el canal. Montar el HAT de Geekworm es muy simple. Como herramienta solo se necesita un destornillador cabeza cruz o Phillips, y comenzamos colocando los tornillos desde la parte superior, y podemos ajustar las torrecitas separadoras de bronce con la mano. Luego, si queremos, terminamos de ajustar con el destornillador. El siguiente paso es colocar el cable plano incluido en el kit en la Raspberry Pi 5. La parte de color celeste queda hacia afuera de la placa. Es necesario subir con cuidado la pieza plástica marrón del conector, colocar el cable plano y bajar esta pieza marrón que ajusta el cable con el conector. Luego colocamos el HAT con sus 3 torrecitas y la fijamos a la Raspberry Pi mediante 3 tornillos con un destornillador. Lo siguiente es colocar el extremo del cable plano que nos queda libre con el conector del HAT. Este tiene una pequeña pieza que pivota, es distinta al de la Pi. Lo levantamos con cuidado, insertamos el cable y cerramos esta pieza que ajusta el cable contra el conector. Solo nos queda insertar la unidad de estado sólido NVMe con algo de ángulo en el conector, bajar el SSD del otro lado y fijarlo con el único tornillo que es distinto, algo más pequeño que el resto. Y con esto ya tenemos todo listo para pasar a trabajar con el software. Lo primero que necesitamos es tener Raspberry Pi OS 64 bit funcionando en una tarjeta microSD. Aquí me encuentro en esas condiciones, pero en caso que necesites flashear una tarjeta microSD, lo haces desde la última versión disponible de Imager. Recordemos que Imager es multiplataforma. Lo puedes descargar para Linux, Windows o Mac. En dispositivo, tienes que elegir Raspberry Pi 5 y en sistema operativo el primero, Raspberry Pi OS 64 bit. En elegir almacenamiento, seleccionas la tarjeta microSD que tengas en tu lectora grabadora de tarjetas. Y en mi caso no realizaré, ya que no lo necesito, me encuentro allí. También te aparecerá una opción de editar ajustes para que ingreses el password y los datos de red, de modo que el Raspberry inicie configurado. Si tienes dudas, en el capítulo 134 cuando presentamos la Pi 5 lo vimos detalladamente. Link en la descripción. Ahora que tenemos Raspberry Pi OS correctamente instalado
en una tarjeta micro SD de la Pi 5, con el HAT, en este caso de Geekworm, montado con su correspondiente almacenamiento NVMe, abrimos una terminal y actualizamos el sistema con sudo apt update y luego upgrade si es necesario. En mi caso, todo se encuentra al día. Limpio la pantalla con clear y luego ingresamos sudo raspi-config. Una vez abierto, nos dirigimos a Advanced Options y luego a Bootloader Version. Damos Enter y seleccionamos Latest. Use the latest bootloader image. Con tabulador nos desplazamos a aceptar y damos Enter. Luego confirmamos con sí y se actualiza la EEPROM con el bootloader más moderno. A continuación, volvemos a Advanced Options y esta vez seleccionamos Boot Order para cambiar el orden de booteo, y ahora en vez que bootee en primer orden desde el SD, seleccionamos la segunda opción, que primero bootee desde el NVMe. Damos Enter y aceptar las dos veces que se nos solicita. Para finalizar, con tabulador vamos a Finish y damos Enter. Nos pregunta si queremos reiniciar ahora y damos en No. Todavía quedan algunos pasos que cumplimentar. Limpio la pantalla con Clear y este paso es opcional. Instalaré una pequeña aplicación de línea de comando para probar la velocidad del almacenamiento, ya sea la tarjeta microSD o el NVMe. Lo realizo con sudo apt install hdparm. Rápidamente se descarga e instala. Es un paquete muy pequeño. Limpio la pantalla y vamos a probar la velocidad de la tarjeta microSD para saber qué diferencia tendremos cuando probemos el NVMe. Para ello ingreso hdparm y el dispositivo como vemos en pantalla. Normalmente la microSD es MMCBLK0. Tras dar Enter, unos segundos después vemos los tiempos de lectura, tanto para el caché como para el buffer. La lectura que a nosotros nos interesa es la del buffer, 88.77 MB por segundo, y será el valor que comparemos luego. Voy a ejecutar NeoFetch solo al efecto por si comparas con tus valores para que tengas en cuenta la versión del kernel empleado por mí, que es el 6.6.20 en una Pi 5 de 4 GB de memoria RAM. Lo siguiente que quiero mostrarte es que tengo instalada la aplicación Gparted, la cual ejecuto al solo efecto de mostrarte que la tarjeta microSD se encuentra montada como /dev/mmcblk0, como comprobamos hace un rato. Y si damos clic en el menú desplegable, encontramos la unidad de estado sólido NVMe de 256 GB, como espacio sin asignar. Es totalmente nuevo, aún no fue formateado, pero nos sirve para saber que se encuentra correctamente montado. Ahora nos dirigimos desde el lanzador de aplicaciones y SD Card Copier. De esta manera vamos a clonar la tarjeta al NVMe. Hacemos clic y en Copy from Device seleccionamos la tarjeta microSD, en mi caso una de 64 GB. Y en Copy to Device seleccionamos el NVMe, en mi caso un Micron 2450 de 256 GB. Damos en Start, nos advierte que todo el contenido del NVMe se borrará y damos en Yes. Y el tiempo que demora este proceso depende del tamaño del NVMe. En mi caso demoró alrededor de 7 minutos, y aquí resumo a unos segundos. Damos en OK una vez que nos indica que se finalizó. Apagamos la Raspberry Pi, la desconectamos de la energía, quitamos la tarjeta microSD y estamos listos para bootear por primera vez desde la unidad de estado sólido NVMe. Alimento la Raspberry Pi 5 y dejo el inicio en tiempo real para comprobar cuánto demora. Luego utilizaremos un método más técnico para saber el tiempo con precisión. La Pi 5 bootea rápido con la SD, de modo que con el NVMe, estando todavía en generación 2, es más rápido aún. Desde el lanzador de aplicaciones, ejecuto Gparted al solo efecto de comprobar que estamos con el NVMe y la tarjeta SD no está insertada. Ahora desde una terminal, ejecutamos al igual que recién hdparm, pero esta vez le indicamos que el dispositivo es NVMe 0N1. Tras dar Enter, nos muestra la velocidad de lectura de 337.53 MB por segundo. Recordemos que aún estamos en PCI Express generación 2. Con la tarjeta SD obteníamos 88.77 MB por segundo. Es decir, ahora es 3.80 veces más veloz. Limpio la pantalla y nos dirigimos a un archivo de configuración ingresando sudo nano /boot /firmware
config.txt. Una vez allí, nos desplazamos hasta abajo de todo e ingresamos esta línea. En el zócalo también lo tienes para no equivocar con la sintaxis. Guardamos el archivo con control O y salimos de Nano con control X. Para que estos cambios tengan efecto, tenemos que reiniciar, y para ello ingreso Reboot. Nuevamente aquí dejo el inicio completo en tiempo real para comprobar el mismo, el cual, a simple vista, es muy similar. Luego lo mediremos bien. Abro una terminal y aquí sí comprobaremos todo lo que tiene para darnos este hat Geekworm con un NVMe Micron 2450 y con la configuración en generación 3. Ejecuto nuevamente HDParm y la velocidad es 855.41 MB por segundo. Aumentó. Recordemos que con la SD teníamos 88.77 MB por segundo y en generación 2 337.53 MB por segundo. Es decir, 9.63 veces más veloz que un SD y 2.53 veces más veloz que con generación 2. No llegamos a la velocidad máxima teórica de 984 MB por segundo, pero de eso se trata. Una cosa es la teoría y otra la práctica. De todas maneras, hasta aquí los resultados son muy buenos. Conocer con precisión el tiempo que demora en cargar el kernel o entorno gráfico es muy simple, dado que systemd cuenta con un excelente sistema de login o de registro, con lo cual, ingresando en la terminal systemd-analyze, nos devuelve que el tiempo de arranque para el kernel es de 1.806 segundos y 11.425 segundos para todo el código que se carga y no corresponde al kernel, dando un total de 13.231 segundos, mientras que para acceder al entorno gráfico se necesitan 11.393 segundos. Estos valores los compararemos luego con los obtenidos con la base de Pimoroni. Uno de los aspectos más discutidos es si el hat interfiere con la circulación de aire, pudiendo generar sobrecalentamiento a la Raspberry Pi 5. Entonces, para ello, en una terminal ejecutaré sTUI para comprobar el porcentaje de uso de los 4 núcleos del procesador, y en otra terminal ejecutaré la aplicación Stress para exigir los 4 núcleos del CPU al 100%. Y esta prueba la realizaremos durante 1 minuto. Si el hat interfiriese con el cooler activo, 1 minuto sería suficiente. La sintaxis es stress, --CPU4 para indicar los 4 núcleos, --timeout 60s para indicar el tiempo. Y tras dar Enter, vemos que a los pocos segundos en sTUI los núcleos pasan al 100%. La temperatura inicial es de 47 grados y rápidamente trepa a los 55 grados y luego mucho más lentamente llega a los 58 grados. El cooler activo hace su trabajo y no permite que la temperatura aumente. Solo alcanza los 60 grados durante algún instante. Al cumplirse el minuto, se termina la exigencia del procesador y la temperatura rápidamente baja a 54 grados y luego a 52. Podemos decir que el hat no interfiere en la disipación del calor proveniente del procesador. Prueba superada para el hat Geekworm. Para finalizar con las pruebas de este dispositivo, desde un navegador web, me dirijo al sitio pybenchmarks.com y copio la línea para clonar y ejecutar las herramientas necesarias para la prueba. Una vez pegado en la terminal, descargadas las herramientas necesarias y ejecutado el script, aquí resumo todo el proceso, al finalizar se nos solicita una descripción y un nombre para guardar en los registros, aunque se puede hacer de forma anónima. El resultado que obtuvimos son 56.598 puntos. Luego lo compararemos cuando probemos la base de Pimoroni que haremos a continuación. Ensamblar la base Pimoroni también es muy simple. Lo primero que haremos es guardar los tornillos más largos, ya que no los usaremos. Luego colocaremos las 4 torrecitas metálicas con los tornillos cortos para que la base quede separada de la parte inferior de la Pi 5. En mi caso coloco el tornillo y ajusto la torrecita con la mano. Luego tenemos que colocar un tornillo algo más largo y fino que los recién utilizados en el orificio que corresponda al largo de la unidad de estado sólido NVMe. En mi caso es 2280. Colocaremos una tuerca para fijar este tornillo en su lugar. Ahora ubicamos el NVMe en ángulo, colocamos otra tuerca para fijarlo en su lugar. Es momento de colocar el cable flex y se debe comenzar con el extremo que va a la Raspberry Pi 5 y el cable indica RPI 5. Colocamos el cable
El texto del mismo queda hacia adentro por ahora, luego cuando lo doblemos se verá hacia afuera. Bajamos la tapita plástica marrón para que el cable quede bien fijado y ubicamos la Raspberry Pi en su posición, pero aún no colocamos los tornillos. Volcamos la Pi y conectamos el extremo libre del cable plano con el conector en la base de Pi Moroni, bajando la tapita pivotante que asegura el cable. Ahora sí, volcamos la Pi 5 en su lugar, coincidente con las 4 torrecitas, y finalizamos colocando los 4 tornillos desde la Pi 5 con las torres. Y eso es todo. Estamos listos para trabajar con el software. Nos encontramos en Raspberry Pi OS 64 bit instalado en una tarjeta microSD. Lo primero que haremos es verificar si existe alguna actualización. Y para ello, en una terminal ingresamos sudo apt update y luego upgrade si hubiera alguna. En mi caso, todo se encuentra al día. Limpio la pantalla e ingreso sudo raspi-config. Nos desplazamos hasta Advanced Options y Bootloader Version para seleccionar Latest. Use the latest bootloader image. Con tabulador damos en aceptar y luego en sí. Finaliza esta parte con aceptar. Volvemos nuevamente a Advanced Options y ahora seleccionamos Boot Order. Nos desplazamos hasta NVMe, damos en aceptar, se actualiza el EEPROM y damos en aceptar. Finalizamos con la tecla tabulador en Finish. Se nos pregunta si queremos reiniciar ahora y damos en No. Nos falta copiar la tarjeta al NVMe. Cierro la terminal y desde el lanzador de aplicaciones ejecuto gparted para comprobar, al igual que la vez pasada, que estamos con la tarjeta microSD en ejecución y dando en el menú desplegable vemos el NVMe con el nombre NVMe0N1 como espacio sin asignar, al igual que teníamos anteriormente. Cierro gparted y desde el lanzador de aplicaciones y accesorios ejecuto SD Card Copier. En Copy from Device selecciono la tarjeta microSD y en Copy to Device selecciono el NVMe Micron 2450. Clic en Start, nos advierte que el contenido del NVMe se borrará y damos en Yes. Comienza preparando las particiones y luego copiando el contenido de las mismas. Proceso que demora varios minutos y aquí resumo a unos segundos. Al finalizar, nos informa Copy Complete. Damos en OK y solo nos queda apagar la Raspberry Pi 5, quitar la tarjeta microSD y el próximo inicio será con la base Pi Moroni y el SSD PCI Express. Alimento nuevamente la Raspberry Pi 5 y dejo el inicio en tiempo real. Y al igual que hace un rato, todo el proceso lo realiza en pocos segundos. Ahora haremos los mismos tests que con el HAT y compararemos resultados. Ejecuto gparted y comprobamos que nos encontramos corriendo desde el NVMe y la tarjeta microSD no se encuentra insertada. Nada que no supiéramos. Cierro gparted y desde una terminal ejecuto hdparm para comprobar velocidad de lectura de la misma manera que hicimos con el HAT. Recordemos que todavía estamos en generación 2 de PCI Express. El resultado es 337.19 MB por segundo, casi idéntico al HAT Geekworm, que era 337.53 MB por segundo. La diferencia mínima está dentro de la tolerancia o error del método. Pasemos a editar el config para forzar a generación 3 de PCI Express. Entonces ingresamos sudo nano /boot /firmware /config.txt. Y una vez dentro del archivo, nos desplazamos hasta abajo de todo para ingresar la línea correspondiente y que tienes en el zócalo. Esto es exactamente lo mismo que hicimos hace un rato con el otro adaptador PCI Express. Guardamos los cambios con Control O y salimos de Nano con Control X. Solo nos queda reiniciar el equipo con Reboot para estar con PCI Express generación 3. Una vez reiniciada la Pi 5, vamos a repetir la prueba con hdparm para comprobar la velocidad de lectura y con esta configuración. Es decir, Raspberry Pi 5, 4 GB de RAM y base Pi Moroni con un NVMe Micron 2450 de 256 GB. Nos da un resultado de 727.98 MB por segundo, mientras que con el HAT de Geekworm obtuvimos 855.41 MB. Aquí la diferencia sí es considerablemente mayor en favor del HAT. Si bien en 2.0 eran resultados idénticos, aquí tenemos 127.43 MB por segundo de diferencia. Pasando a la prueba de velocidad para el inicio, tomando los datos de systemd, ingresamos
systemd-analyze y nos devuelve 1.704 segundos para el kernel, 9.275 segundos para el código que se carga y no corresponde al kernel, dando un total de 10.980 segundos. Mientras que para el entorno gráfico se necesitan 9.228 segundos. Aquí el ganador es Pimoroni. Si bien la diferencia en tiempo es poca, en porcentaje es significativa. Pasando a la prueba con el sitio web pybenchmarks.com, repito el mismo proceso de copiar la línea para que descargue e instale los paquetes necesarios para las pruebas, y luego las realice. Resumo todo este proceso y nos centraremos en los resultados finales. Encontramos que nos entrega 57.229 puntos contra los 56.598 puntos de Geekworm. Valores muy similares cuando comparamos lado a lado. El que me interesa especialmente es la velocidad de escritura que se realiza con el comando dd, y mientras que con el hat Geekworm teníamos 544 MB por segundo, con la base Pimoroni 539 MB por segundo, solo 5 MB de diferencia. Ya tenemos toda la información necesaria para poder sacar algunas conclusiones. Finalizadas las pruebas, realizadas las comparaciones entre ambos adaptadores y por supuesto dejando de lado la tarjeta SD, no solo por prestaciones, que lógicamente es mucho menor, sino también por durabilidad, que es mucho menor aún. Pero ¿qué tal es un NVMe contra la unidad de estado sólido vinculado a la PI por medio de un buen adaptador SATA a USB 3? Algo muy probado desde hace unos años y funciona muy bien. Hay una sola forma de saberlo. Realizo las mismas pruebas de recién, es decir, copio de la tarjeta microSD a una unidad de estado sólido Lexar de 240 GB mediante un adaptador de excelente calidad como es el StarTech de SATA a USB 3.0. Y medimos la velocidad con HDPalm primero, nos encontramos con una velocidad de lectura de 343.97 MB por segundo contra los 855.41 MB de Geekworm y los 727.98 MB por segundo de Pimoroni. Es casi 2.5 veces más lento que el hat y 2.12 veces más lento que la base Pimoroni. También realicé la prueba ejecutando el script del sitio web pybenchmarks.com y el resultado fueron 12.545 puntos contra los 57.000 promedio del PCI Express. La escritura con el comando dd entregó 233 MB por segundo contra los 540 MB por segundo de promedio del PCI Express. 2.3 veces más veloz el PCI Express. Con lo cual, la conclusión es sí, los adaptadores PCI Express en la Raspberry Pi mejoran más del doble la velocidad de lectura y escritura con respecto a la unidad de estado sólido SATA. Y para las tareas donde dichas velocidades son importantes, estos dispositivos son una gran mejora. En cuanto a cuál elegir, si Geekworm o Pimoroni, ambos tienen resultados muy similares. En el global, quizás Pimoroni ligeramente mejor. La duda inicial, si el hat de Geekworm podría provocar sobrecalentamiento, comprobamos que no. Habiendo hecho estas pruebas, si tuviera que comprar uno de los dos, me decantaría por el más económico o el que consiguiere localmente. Ambos me parecen muy buenos. Algo es seguro, cualquiera de los dos significa una mejora importante en la performance de nuestras placas. Y les aseguro que no es por buscar la quinta pata al gato, pero ¿por qué Raspberry no incorporó directamente en la parte de abajo de la placa el conector M2, como lo hace ya desde hace tiempo Orange Pi, por ejemplo? Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!